noche no termina. Las voces del pasado siguen hablando. Son ecos de almas que aún buscan ser escuchadas. Susurros que se cuelan entre los muros del silencio. Soy Aiden Vesper, guardián de las historias que el mundo intenta olvidar. He caminado entre los sueños de los condenados y he visto lo que mora más allá de la razón. Tú que escuchas estas palabras, no estás aquí por casualidad. Las sombras te han traído hasta mí y ahora ya no podrás mirar atrás. Bienvenido a Sombras y Misterios, donde la oscuridad siempre tiene algo que contar. Grecia, mucho antes del tiempo de los hombres, el templo olvidado de himnos yacía bajo raíces antiguas y ruinas vencidas. Durante siglos, nadie había osado entrar. Nadie había pronunciado un rezo. Solo el viento cruzaba sus columnas rotas, como si temiera despertar lo que allí dormía. Pero esa noche, el viento se detuvo. Una antorcha rompió la penumbra. Su llama parpadeaba, como el último aliento de un condenado. A su luz, una figura descendía los escalones con solemnidad, con el peso de un juicio final. Túnica negra, olor a incienso, y un humo que no subía, sino que reptaba hacia el suelo. Era Tisania, la sacerdotisa del eco prohibido. Se detuvo frente al altar. Un joven sacerdote yacía inmóvil, con los ojos cosidos con hilos de plata y los labios manchados de vino seco. Su alma temblaba, como una vela a punto de apagarse. Tisania alzó un cuchillo de hueso y recitó las palabras prohibidas. Phobos Ekei, Eniarchomai, Nicteon, Phobos Ekei. Las paredes comenzaron a sudar sangre. Las estatuas de los dioses giraron sus rostros hacia la nada. Ninguno se atrevió a mirar. El suelo crujió, lento, hambriento. En el altar se abrió una grieta. Una respiración oscura se escapó de ella, como niebla surgida de otros mundos. Y entonces, emergió una criatura que no debía tener forma, y sin embargo la tenía. Alas membranosas cubiertas de ojos dormidos, piernas que eran manos, un torso que se abría, como una enorme boca, y una voz que no se escuchaba, sino que se sentía dentro del cráneo. Han pasado 1000 siglos, y los sueños ya no pueden contenerme. El joven sacerdote luchó dentro del sueño al que había sido arrastrado. Caminaba sobre una llanura de cuerpos, y sobre él, un cielo con el rostro de su madre, llorando sangre. El demonio lo devoró. No su carne, no sus huesos, sino su alma, su identidad, su infancia perdida. Un grito atravesó ambos mundos, pero nadie lo escuchó. Tisania cayó de rodillas. La sangre la cubrió como un bautismo oscuro, y sonrió, mientras el sello antiguo ardía. Muy lejos, en el reino del sueño, Morfeo despertó. Sus ojos se abrieron con
sus labios. Micteón, a su lado, entre los hilos rotos de sueños condenados, Eurídice despertó, pero ya no era la misma. Su mirada era un espejo roto, y su sonrisa no tenía reflejo. La noche se derramaba como tinta sobre los campos de Arcadia. Las estrellas se apagaban una a una. Dentro de una pequeña choza, Aletheia dormía, pero sus sueños no la dejaban descansar. Soñó con mármol roto, con sangre negra, con un templo que nunca había visto, pero que su alma reconocía, y escuchó una voz. No hablaba, susurraba desde su pecho: Aletheia, despierta. Caminaba entre columnas derrumbadas, bajo un cielo en llamas. Los dioses caían como ceniza, y de sus cuencas vacías goteaban sueños olvidados. Aquello no era un sueño, era una advertencia. Al fondo, algo palpitaba, una grieta abierta, y dentro, una criatura encorvada con alas de pesadilla. He olido tu alma, tú eres el sello, y yo soy tu fin. Aletheia intentó correr, pero sus piernas eran raíces. Del suelo surgió una mano de sombra que la atrapó por el tobillo. Entonces, el mundo tembló, el cielo se quebró en 1000 espejos, y de uno de ellos cayó una figura, un ser alado, vestido de azul profundo, con ojos como galaxias antiguas. Morfeo descendió sin sonido, y con un simple gesto, el mundo onírico se detuvo. El fuego se extinguió, las ruinas se borraron. Solo quedó una neblina plateada. Aletheia lo miró, temblando. ¿Quién eres?, susurró. Morfeo respondió con una tristeza antigua. Soy el guardián de tus sueños, el último vestigio de orden, en lo que comienza a pudrirse. Has sido elegida, Aletheia, no por destino, sino por condena. Ella respiró hondo. ¿Qué era esa cosa?, preguntó. Morfeo bajó la mirada. Un dios que nunca debió existir, un demonio nacido de la noche, que ni siquiera Nyx quiso reclamar. Su nombre es Micteón, y ha despertado. Aletheia abrió los ojos. Estaba en su cama, empapada en sudor. En su brazo ardía una marca, una espiral dentro de un ojo, reciente, viva. Desde ese momento, su sueño ya no sería suyo. Micteón la había visto, y Morfeo solo tuvo fuerzas para advertirla. En lo profundo del éter, donde el tiempo no fluye, donde los sueños no son recuerdos, sino prisiones, allí existe el reino del sueño. Morfeo lo guarda, Eurídice lo transita, pero Micteón lo infecta. Eurídice caminaba descalza sobre un lago de cristal. Cada paso suyo creaba ondas que nunca se extinguían, como si el agua recordara su presencia eternamente. Su vestido era de sombras líquidas, y sus ojos eran pozos de tristeza sin fondo. Había sido humana alguna vez, había amado, había cantado en los campos de Tracia, hasta que la muerte le arrebató la voz. Morfeo la encontró antes de que el Hades la consumiera. Le ofreció un lugar entre los sueños, un rincón donde la pena doliera un poco menos, pero incluso el sueño guarda pesadillas, y Eurídice comenzó a escucharlas. Cada noche las sombras susurraban en sus oídos, rotos por la muerte. Micteón, Micteón regresa. Tú eres la grieta, tú eres la música que lo arrastrará al mundo de nuevo. Morfeo, sentado en su trono de huesos de estrellas caídas, la observaba desde lo alto. No hablaba, no intervenía, pero sus manos temblaban cuando Eurídice se acercaba demasiado a los puentes rotos, fracturas del reino del sueño, lugares donde el velo entre lo real y lo imposible se desgarraba. Una noche, Eurídice se detuvo frente a uno de esos vacíos, un círculo flotante donde el espacio se deshacía, mostrando un fragmento del mundo humano. En él, una joven despertaba con una marca en el brazo, Aletheia. Eurídice sintió un estremecimiento recorrer la espina que ya no tenía.
Algo la unía a esa mortal, algo antiguo, una melodía sin origen, como si ambas hubieran compartido un mismo sueño hace eones. Entonces la neblina cambió, se oscureció, se pudrió. Una sombra se arrastró desde las grietas del reino del sueño. No caminaba, no volaba, simplemente era hambre, era deseo antiguo, era Micteón. Su forma fluctuaba como una masa de pesadillas encerradas en un cuerpo que no quería tener. Sus alas no eran alas, eran recuerdos de alas arrancadas. Eurídice lo vio, no gritó, no huyó, solo pronunció su nombre, Micteón. Él se detuvo, un instante, un respiro del mundo, un pulso eterno. Tú me recuerdas, murmuró la sombra con una voz hecha de ecos rotos. Tú me cantaste alguna vez bajo la luna de un mundo olvidado. Tú me llamaste antes de nacer. Eurídice retrocedió un paso. Yo no. Sí. La sombra la interrumpió. Tú eres la grieta, la melodía, y tu canto será mi carne. La sombra se desvaneció, pero su murmullo se filtró por todo el reino del sueño. Y Morfeo lo sintió, lo supo. Ya no había santuario. La guerra había comenzado, y el amor que una vez salvó a Eurídice, ahora podría condenar al mundo. La vigilia dejó de ser refugio, el día ya no ofrecía consuelo, y Aletheia dejó de estar sola. Desde la noche del sueño roto, no había vuelto a dormir sin sentir que algo la observaba. Incluso despierta, el mundo parecía distorsionarse en los bordes de su visión. Los rostros de los aldeanos se estiraban por un segundo. Las sombras se alargaban al mediodía. Y en los espejos, ella no siempre era la única reflejada. Al principio pensó que era agotamiento, luego que era una enfermedad, pero entonces comenzaron los susurros, primero en las paredes, después en el agua, y finalmente dentro de su mente. El sueño sangra, tú lo llevas dentro, él despierta en ti. La marca en su brazo ardía cada vez que escuchaba esas voces, un símbolo antiguo que latía como un corazón oculto. Intentó cubrirlo con vendajes, pero a veces la tela se ennegrecía sin razón, como si algo la quemara desde dentro. Una noche, mientras lavaba sus manos en el río, vio una figura al otro lado, un hombre, o lo que quedaba de uno. Estaba cubierto por un velo de sueño en descomposición. Sus ojos no tenían pupilas, solo neblina. Su boca se abría, pero lo que salía de ella eran pesadillas retorcidas. Gusanos de humo que caían al agua y se deshacían con un siseo. Aletheia retrocedió, jadeante. La figura no se movió. Aún no puedes verlo por completo, dijo una voz detrás de ella. Aletheia giró con violencia. Nadie, solo el viento. Cuando volvió la mirada al río, la figura había desaparecido, y en el agua estaba su reflejo, pero no tenía ojos, solo vacío. Corrió, se encerró en su choza, temblaba repitiéndose que era un delirio, que el sueño no podía morder, pero esa noche no pudo evitarlo. Se durmió y cayó sin fin, cayó sin forma. Cayó dentro de sí misma. Al final del abismo, una voz la esperaba. Ya no suave, ya no lejana. Era la voz que hablaba con todos los nombres del mundo. La voz que conocía su infancia, sus miedos, sus secretos. La voz que sonreía con cada fractura de su alma. Aletheia, ¿sabes por qué llevas mi sello? Ella flotaba en la oscuridad. No podía hablar. El miedo le cerraba la garganta. No eres elegida por azar, fuiste moldeada en el vientre del tiempo, eres la grieta por la que yo regreso. Y entonces lo vio, un ojo, solo un ojo, abriéndose en la nada, un ojo que no parpadeaba, que no tenía fin, que miraba a través de los sueños, y los rompía. Micteón. Aletheia despertó gritando, sangre caía de su nariz, su piel, fría como mármol, y la marca había comenzado.
comenzado a extenderse, como una raíz, como una fractura, como un virus. Aletheia comprendió que si no encontraba respuestas pronto, no solo perdería su mente, perdería el mundo. El silencio vuelve a caer y las sombras se retiran, aunque nunca por completo. Las historias que has escuchado esta noche siguen respirando, escondidas en algún rincón del mundo. Dicen que los recuerdos oscuros jamás desaparecen, solo duermen, esperando una voz que los despierte. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, yo seguiré aquí, entre la penumbra, contándote lo que nadie más se atreve a decir. Hasta que la próxima historia despierte. Descansa tus pensamientos, pero no cierres los ojos, porque en las sombras siempre hay algo que aún no hemos visto.